Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Perrota, JTP de esta cátedra, y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca del síntoma en el psicoanálisis y en la psiquiatría. Tendríamos que empezar preguntándonos si alguien consulta a un psiquiatra o a un psicoanalista, ¿qué lugar se le da a su síntoma? Si se le da el mismo lugar. Cuando hablamos de psiquiatría estamos hablando de una rama de la medicina, entonces vamos a preguntarnos por la medicina. Y en medicina se habla de pacientes, pero no solo en medicina. En psicoanálisis también hablamos de pacientes. Entonces preguntémonos primero qué significa ese término paciente, de dónde viene, cuál es la etimología de esa palabra. Y paciente viene de un término en latín que es patiens, que es el participio pasado del verbo pati y que significa el que padece, el que sufre. O sea que el paciente sufre y padece. Pero además, en el significado en castellano, en español, también nos encontramos con que paciente remite a tener paciencia. O sea que el paciente espera y el paciente es pasivo. En medicina podemos decir que el paciente es pasivo porque ¿qué es lo que espera? Espera que el médico o la médica le dé una respuesta. Una respuesta porque supone que el que sabe es el que está del lado de la medicina. Sabe sobre su síntoma, sabe sobre su dolencia, sabe cuál sería la cura para esa dolencia. En realidad, siempre se le supone un saber al otro, a ese otro al que uno consulta, sea médico, médica o sea psicoanalista. En realidad, cuando uno le pide algo a alguien, le pregunta algo a alguien, siempre le supone un saber y espera de ese otro una respuesta. La diferencia va a estar en qué posición toma ese otro para dar o no una respuesta o qué respuesta o de qué manera intentar una respuesta cuando estamos hablando de la diferencia entre medicina y psicoanálisis. Entonces, tenemos que decir que el médico, la médica se ubican en el lugar de saber. Les decía, sabe sobre la dolencia, sobre la enfermedad, sobre a qué responde ese síntoma y cómo curarlo. Y esperamos que así sea, que tenga una respuesta, que sepa cómo curarnos. Casi podemos decir que la medicina es el lugar de saber por excelencia o siempre esperamos que lo sea. Y nos tranquiliza que así sea. Pero si volvemos a este supuesto saber, a este saber que se le supone a quien le consultamos, pensemos en qué pasa cuando se consulta a un analista. El analista no se ubica en el lugar de saber, sino que debe causar el discurso del sujeto, debe causar su discurso para que se encuentre con su propio saber. El saber está en el sujeto que habla, en el discurso del sujeto. El saber no lo tiene el analista. El analista no debe ubicarse ni en posición de ideal ni en posición de amo, sino que debe causar el discurso del sujeto para que se encuentre con su saber allí. ¿De qué saber estamos hablando? Bueno, podemos decir que estamos hablando del saber sobre el síntoma. Y para pensar ese síntoma, tenemos que preguntarnos por el cuerpo. La medicina se ocupa del cuerpo biológico. Ese cuerpo, o a veces tenemos que decir alguna parte de ese cuerpo, por eso las especialidades médicas, ¿no? Alguna parte de ese cuerpo o ese cuerpo se enferma. Y eso se manifiesta en los síntomas. El síntoma entonces es una manifestación de esa enfermedad que hay que curar, que hay que intervenir para curar, a veces con medicación, con tratamiento, y que
el objetivo de ese tratamiento tiene que ver con hacer desaparecer ese síntoma, curar la enfermedad. Para el psicoanálisis, ese cuerpo no es ese mismo que el de la medicina. El cuerpo es un cuerpo que es una construcción que se hace con representaciones, una cadena de significantes, diría Lacan, asociación de representaciones, dice Freud. Ustedes habrán leído, estudiado varios momentos de la obra de Freud, cuando cursaron psicoanálisis Freud seguramente. Y ese cuerpo, para Freud, para Lacan también, pero nos vamos a detener un poco más en Freud ahora, ese cuerpo habla del sujeto y habla en el síntoma, porque el síntoma es retorno de lo reprimido, recordarán ustedes. Y entonces el síntoma habla de lo reprimido, habla de lo traumático. ¿Cómo explica Freud entonces que el cuerpo es una construcción, una asociación de representaciones? Hay un texto muy importante que a mí me gusta mucho además y que comparto hoy con ustedes, que tal vez ya lo leyeron, que es el texto sobre las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Es un texto de la primera época de Freud, que él escribe porque él hace una investigación que le encarga a Charcot acerca de las parálisis de algunas mujeres que esas parálisis no parecían responder a lo que la biología indicaba. Se paralizaba una parte del cuerpo y no se podía explicar con lo que se sabía del cuerpo biológico. No encontraban una lesión en determinado lugar que explicara esa parálisis. Entonces lo que descubre Freud es que esas parálisis motrices no eran orgánicas, no tenían una explicación orgánica, sino que tenían una explicación psíquica. Hay ahí una división subjetiva, hay ahí lo traumático, hay ahí representaciones reprimidas que hablan en el síntoma. En este caso, en un síntoma conversivo, esto lo van a revisar mucho más en profundidad en el tercer conjunto temático, la segunda parte del año, pero es interesante que empecemos a pensar desde ahora esta diferencia en cómo pensar el síntoma en la psiquiatría, que ustedes van a leer bastante ahora en este conjunto temático, y en el psicoanálisis. Entonces, retomo este texto que a mí me interesa. Freud descubre, por ejemplo, que la parálisis de la pierna de una paciente que no respondía a una explicación orgánica, sí respondía a que ahí lo traumático, lo reprimido, una representación reprimida, explicaba por qué se paralizaba la pierna. Entonces lo que él dice es que la representación pierna, en lugar de seguir asociada al cuerpo en una asociación de representaciones y entonces funcionar como pierna, en lugar de eso pasaba a estar asociada en una cadena de representaciones a eso reprimido, a lo traumático. Entonces ya no funcionaba como pierna para ese cuerpo biológico. Lesión funcional, dice él. Lesión funcional, que no lo inventó él, pero él lo toma de esta manera. La función de la pierna en relación al cuerpo es lo que está lesionado. Y entonces esa pierna habla de lo traumático, habla de lo reprimido y nos muestra cómo el cuerpo es una construcción, una cadena de representaciones. También por esto podemos pensar por qué hablamos para la psiquiatría de la clínica de la mirada
y para el psicoanálisis de la clínica de la escucha. Bueno, espero que estas rápidas ideas les sirvan para empezar esta semana, esta cursada diferente en la que seguiremos tratando de aportar para ir intercambiando. Gracias.